Lisboa, agosto de 2023, estaba a todo lo que daba con la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco, con su estilo sencillo, jalaba un chorro de gente a la ciudad. En las callecitas de Alfama, cerca de la C. Samuel, un morro negro de 16 años, flaco, con ojos que parecían ver más allá, vivía juntando latas y echando cuentos a los turistas por unas monedas. Huérfano desde los 8, creció entre los callejones, aprendiendo a leer a la gente como quien lee mapas. Una mañana bien pesada, mientras rebuscaba en el suelo cerca de la plaza donde pasaría el Papa, sus dedos toparon con un relicario plateado, bien chido, grabado con flores y con la foto de una niña de pelo rizado. Lo guardó en la bolsa, sintiendo un calor raro, como si el objeto tuviera vida propia. En el hospital de São José, a unos kilómetros, Sofía, de 12 años, hija del millonario portugués Diego Fernández, estaba en coma. Una enfermedad sin nombre la tenía fregada desde hacía meses, retando a los mejores doctores de Europa. El relicario, herencia de su abuela, se había perdido en un traslado. Diego, un cuate de 45 años, con la cara curtida por el éxito en los negocios de tecnología, movía billetes a lo loco por una cura, pero los especialistas nomás le daban silencios. Pasaba noches junto a su hija, agarrándole la mano que no se movía, mientras su esposa, Clara, rezaba en casa, aferrada a un rosario. Samuel, sin saber por qué, sintió un jalón pa'l hospital. Caminó un buen, con el relicario en la bolsa, como si una voz lo guiara. En la recepción, con la ropa hecha garras y el pelo revuelto, pidió ver a la niña del relicario. La recepcionista, medio desconfiada, llamó a una enfermera, doña Amelia, una señora de mediana edad con ojos buena onda. A regañadientes, lo llevó al cuarto de Sofía, pensando que el morro podría ser algún pariente lejano. En el cuarto, el silencio lo cortaba el pitido de los monitores. Samuel, medio dudando, se acercó a la cama y puso el relicario en la mano de Sofía. Sus dedos se rozaron un segundo. De repente, los ojos de la niña se abrieron, y un suspiro largo se le escapó. Doña Amelia pegó un grito, tirando una tablilla. Los doctores corrieron al cuarto, checando monitores que ahora marcaban signos vitales estables. Samuel, asustado, se echó para atrás hasta la pared, mientras la enfermera, temblando, lo señalaba, fue él, la tocó. Diego, avisado por teléfono, llegó en minutos, con el traje todo desarreglado, los ojos bien abiertos al ver a Sofía despierta, murmurando el nombre de su abuela. Abrazó a su hija, llorando por primera vez en un buen, pero su mirada cayó en Samuel, que intentaba escabullirse por la puerta. ¿Quién eres?, preguntó, con voz entre agradecida y sospechosa. Samuel, tartamudeando, nomás dijo que había encontrado el relicario en Alfama. La noticia reventó. Horas después, los reporteros atascaban el hospital. Milagro en Lisboa, decían los periódicos. Un periodista local reconoció a Samuel como el morro que echaba cuentos en la C, y la historia se fue a las redes. La raza en la jornada empezó a hablar del morrito milagrero. Doña Amelia, en entrevistas, juraba que vio una luz tenue cuando Samuel tocó a Sofía. Otros trabajadores, eso sí, cuchicheaban que era pura casualidad, que la niña ya estaba mejorando. Diego, aunque agradecido, no se quitaba la desconfianza. Contrató un equipo de detectives para investigar a Samuel, convencido de que había una explicación lógica, tal vez un truco. Mientras, el Papa Francisco, enterado del asunto durante los preparativos para la misa al aire libre, pidió conocer al morro. Al día siguiente, en una salita sencilla de la C, Samuel, con sus tenis rotos y las manos inquietas, enfrentó la mirada cálida del pontífice. Dios escoge a los pequeños pa' cosas grandes, dijo Francisco, apretándole la mano. Samuel, que nunca supo lo que era tener un hogar, sintió, por primera vez, un peso más grande que el hambre. Esa noche, en su rincón en Alfama, bajo un tejado de lámina, soñó. Una voz suave, que no reconocía, le decía, sigue con la obra. Despertó sudando, el relicario, que todavía traía, caliente en la bolsa. En los días que siguieron, desconocidos empezaron a buscarlo. Una señora con dolores crónicos, un cuate con fiebre alta. Sin entender, Samuel les tocaba las manos, y, pa'l asombro de todos, se mejoraban.
Las historias se regaban, y Alfama se volvió punto de peregrinación. Pero no todos estaban contentos. Los detectives de Diego descubrieron que Samuel era huérfano, sin papeles, criado por una red de vagos. No había señales de trampa, pero tampoco explicaciones. Diego, presionado por los medios y por su esposa, que creía en el milagro, arregló un encuentro con Samuel. En el hospital, de frente, el magnate le exigió respuestas. «¿Qué le hiciste a mi hija?», preguntó, con voz filosa. Samuel, con una calma que no parecía suya, contestó: «Nomás le devolví lo que era suyo». Sofía, que ya caminaba con ayuda, insistió en ver a Samuel. En el encuentro, lo abrazó, con los ojos brillando. «Te vi en mis sueños», dijo, dejando a Diego sin palabras. Los medios, divididos, a veces lo alababan, a veces lo acusaban de charlatán. Un cura local, bien escéptico, advirtió que los milagros no vienen de morros de la calle. Mientras, los sueños de Samuel se ponían más intensos. La voz, ahora más clara, lo llamaba a algo más grande, pero no sabía qué. El Papa, en su última misa, mencionó a un joven de Alfama como señal de esperanza, sin decir nombres. Samuel, viendo la transmisión en un bar atascado, sintió el peso del mundo encima. La mitad de la ciudad lo veneraba, la otra, quería desenmascararlo. Y él, en el fondo, nomás quería entender por qué sus manos ahora parecían traer un fuego que no explicaba. Lisboa vibraba con la Jornada Mundial de la Juventud, pero ahora el foco se partía entre el Papa Francisco y Samuel, el morro de Alfama que, según los chismes, hacía milagros. Las calles del barrio, ya de por sí angostas, se volvieron un desmadre. Peregrinos, curiosos y enfermos hacían filas improvisadas cerca del callejón donde Samuel dormía, bajo un tejado de lámina que apenas lo cuidaba de la lluvia. Él, con no más 16 años, sentía el peso de las miradas que mezclaban esperanza y desconfianza. El relicario de Sofía, todavía en la bolsa, parecía quemarle la piel cada vez que alguien se acercaba a pedirle ayuda. Diego Fernández, el millonario cuya hija, Sofía, había salido del coma tras el toque de Samuel, andaba entre agradecido y paranoico. Su equipo de detectives, aunque le echaron ganas semanas enteras, no encontró más que pedazos de la vida del morro, huérfano, sin papeles, criado por una banda de vagos que lo veían como hijo. Ni rastro de trampa, pero tampoco explicación para las curaciones. Diego, presionado por Clara, su esposa, que veía a Samuel como enviado de Dios, no quería aceptar lo que no entendía. Agendó una segunda junta, ahora en la mansión de la familia, en Belém, lejos de los flashes de los reporteros. Samuel llegó escoltado por un guarura, con los tenis rotos chocando contra el mármol del piso. Sofía, todavía débil, pero con una sonrisa que no traía desde hacía meses, corrió a abrazarlo. «Tú ya sabías, ¿verdad?», le preguntó, con los ojos clavados en los de él. Samuel, confundido, no contestó, pero sintió el mismo calor del hospital correrle por las manos. Mientras tanto, la iglesia empezaba a meter su cuchara. El padre Antonio, encargado de la parroquia de la C, advertía en sus sermones que los milagros no vienen de morros sin nombre. Presionaba al obispo local para que investigaran a Samuel, con miedo de que el alboroto quitara atención a la jornada. Pero otros religiosos veían en el morro un eco de los primeros cristianos, humildes y tocados por algo más grande. El Papa Francisco, antes de irse de Lisboa, volvió a encontrarse con Samuel, ahora a solas, en una capillita discreta. «No le tengas miedo a lo que no entiendes», le dijo el pontífice, poniéndole la mano en el hombro. «Pero cuida lo que traes». Samuel, que nunca aprendió a rezar, salió del encuentro con el pecho apretado, las palabras del Papa retumbando como los sueños que lo despertaban de noche. Los sueños, por cierto, estaban más intensos. La voz, clara como agua, repetía: «Las manos son solo el comienzo». Una noche, Samuel soñó con una plaza llena de enfermos, sus manos brillando mientras los tocaba. Despertó jadeando, con una certeza que lo asustaba, algo lo jalaba más allá de Alfama, pero no sabía cómo ni por qué. Al día siguiente, una señora ciega, de mediana edad, guiada por una vecina, lo encontró en el callejón. «Por favor», pidió, con las manos temblando. Samuel, dudando, le tocó la cara. La señora gritó, diciendo que veía sombras por primera vez en años.
La multitud alrededor estalló en vivas, pero Samuel corrió, escondiéndose en un almacén abandonado. No quería ser héroe, mucho menos santo. No más quería el silencio que las calles ya no le daban. Los medios, hambrientos, hacían de cada historia un titular. El curandero de Alfama, decía un periódico. ¿Fraude o milagro?, preguntaba otro. Un canal de tele le ofreció a Samuel una entrevista exclusiva, con promesas de lana que nunca había imaginado. Él dijo que no, pero la presión crecía. Un grupo de jóvenes de la jornada empezó a seguirlo, llamándolo profeta de las calles. Otros, más violentos, le aventaban piedras, acusándolo de engañador. Hasta los compás de Alfama, como el viejo Manel, que le había enseñado a sobrevivir, comenzaron a tratarlo diferente, con una mezcla de orgullo y distancia. Diego, mientras tanto, lidiaba con su propio rollo. Sofía, ahora corriendo por el jardín de la mansión, contaba historias de sueños donde Samuel aparecía, siempre rodeado de luz. Clara, bien devota, insistía en que el morro era una señal de Dios. Pero Diego, criado en el mundo de los números y la lógica, mandó hacer pruebas médicas a Sofía, buscando rastros de algo externo, una droga, una manipulación. Los resultados, sin embargo, no más confirmaban lo imposible, la enfermedad se había ido sin dejar huella. Una noche, encontró a Sofía dibujando un símbolo que Samuel había mencionado de pasada, una cruz sencilla, con ramas alrededor. Dijo que eso ve en sus sueños, explicó la niña. Diego, inquieto, decidió enfrentar a Samuel otra vez, pero ahora con una propuesta, llevarlo a un laboratorio, bajo supervisión científica, para entender sus curaciones. Samuel, acorralado, sentía que el cerco se cerraba. La voz en sus sueños, antes suave, ahora sonaba urgente, como si el tiempo se estuviera acabando. Empezó a esquivar a las multitudes, escondiéndose en iglesias vacías o en los rincones de Alfama donde los turistas no llegaban. Pero la gente seguía encontrándolo. Un pequeño con leucemia, una señora con artritis. Cada toque, cada curación, le quitaba un poco de energía, dejándolo más flaco, más pálido. No le decía a nadie, pero empezaba a tenerle miedo a sus propias manos. Mientras, los rumores crecían, unos decían que Samuel era un ángel disfrazado, otros, que tenía pacto con fuerzas oscuras. El padre Antonio, cada vez más gritón, exigía que la iglesia tomara una postura oficial, llamando a las curaciones teatro peligroso. Una tarde lluviosa, Samuel fue abordado por un cuate misterioso, de traje impecable, que se presentó como enviado de una organización científica internacional. «Queremos estudiarte», dijo, ofreciéndole una vida lejos de las calles, con comodidad y seguridad. Samuel, desconfiado, le dijo que no, pero el tipo le dejó una tarjeta con un número y una frase: «Cuando estés listo, nos encontrarás». Esa noche, soñó otra vez, pero ahora la plaza estaba vacía, y la voz, por primera vez, parecía triste. «No puedes huir de lo que eres», decía. Samuel despertó con lágrimas en los ojos, el relicario de Sofía apretado contra el pecho, sin saber hasta dónde sus manos o lo que sea que las movía lo llevarían. Lisboa, ya a finales de agosto de 2023, parecía girar alrededor de Samuel. La Jornada Mundial de la Juventud había terminado, pero Alfama seguía siendo un desmadre. Las callecitas angostas, antes conocidas por los fados y los turistas, eran el escenario de una peregrinación improvisada. Enfermos, desesperados y curiosos acampaban cerca del callejón de Samuel, que apenas podía dormir. El morro de 16 años, con ojeras bien marcadas y el cuerpo más flaco que nunca, se escondía donde podía, en desvanes abandonados, iglesias olvidadas, hasta en una barcaza vieja en el Tajo. El relicario de Sofía, que todavía traía, era su único consuelo, pero hasta eso parecía pesar, como si guardara secretos que Samuel no entendía. Los medios no aflojaban. Reporteros acampaban en Alfama, con micrófonos y cámaras apuntando a cualquiera que conociera al morrito milagrero. Un tabloide sacó una foto borrosa de Samuel, tomada de lejos, con el titular: «¿Santo o charlatán?». Los programas de tele debatían sus curaciones, trayendo doctores que hablaban de efecto placebo masivo y videntes que juraban ver auras alrededor del morro. En las redes, hashtags como #milagro de Alfama y #Samuel Santo reventaban,
pero también crecían las acusaciones. Un influencer local, con un chorro de seguidores, subió un video llamando a Samuel estafador de la calle, diciendo que usaba trucos para engañar a los enfermos. La polarización dividía Lisboa, pa unos, Samuel era un milagro viviente, pa otros, una amenaza al orden. Diego Fernández, el papá de Sofía, estaba en el ojo del huracán. Su hija, ahora corriendo por la mansión en Belém, parecía otra niña, pero Diego no podía relajarse. Cada dibujo que Sofía hacía, cruces con ramas, figuras de manos brillando, le recordaba a Samuel. Clara, su esposa, pasaba horas rezando, convencida de que el morro era un instrumento divino. «¿Viste lo que hizo por nuestra hija?», decía, con lágrimas en los ojos. Pero Diego, criado en el mundo de los números y la lógica, quería respuestas. Sus detectives, frustrados, no hallaban más que relatos de bondad. Samuel compartía comida con otros vagos, contaba cuentos a los morritos de la calle, nunca pedía nada a cambio. Aún así, Diego agendó un nuevo encuentro, ahora en una oficina discreta en el Chiado. Samuel llegó, escoltado otra vez, viéndose más pequeño bajo la luz fría de los candiles. «Quiero ayudarte», dijo Diego, con un tono que mezclaba lástima y control. «Pero necesito entender qué pasa. Ven a un laboratorio. Vamos a estudiar esto». Samuel, con la voz ronca de cansancio, contestó: «No soy un experimento». Antes de irse, Sofía, que había insistido en estar ahí, le dio un dibujo, una plaza llena de gente, con Samuel en el centro, las manos brillando. «Es lo que vas a hacer», dijo, sonriendo. Diego, inquieto, guardó el dibujo en la bolsa. La iglesia, mientras tanto, caminaba sobre brasas. El padre Antonio, de la C, subía el tono de sus críticas, llamando a las curaciones de Samuel espectáculo peligroso. Escribió al Vaticano, pidiendo una investigación formal, argumentando que la histeria jodía la fe. Pero otros curas, sobre todo los más jóvenes, veían a Samuel como un símbolo de renovación. Un jesuita, el padre Miguel, empezó a rondar por Alfama, platicando con los que decían haber sido curados. Anotaba todo: una mujer con migrañas crónicas, un cuate con una infección resistente, un pequeño con fiebre inexplicable. Todos contaban lo mismo: el toque de Samuel, un calor suave, y la mejora al instante. Miguel, sin hacer ruido, mandó un reporte al obispo, sugiriendo que la iglesia siguiera de cerca al morro, sin juzgarlo todavía. El Papa Francisco, ya de regreso en Roma, fue informado y pidió discreción, pero sus palabras en Lisboa, un joven de Alfama, seguían resonando, dándole gasolina a los que veían a Samuel como elegido. Los sueños de Samuel, eso sí, ya eran un tormento. La voz, que antes lo guiaba, se ponía exigente. «Las manos no son suficientes», decía. Veía plazas, rostros, ciudades que no reconocía. Despertaba exhausto, con dolores en las muñecas, como si sus manos cargaran un peso invisible. Una noche, escondido en una iglesia en Alfama, tocó una estatua de San Francisco y sintió un chispazo, como si la piedra le respondiera. Asustado, salió corriendo, pero el incidente lo marcó. Empezó a evitar tocar a la gente, temiendo que podría pasar. Pero los enfermos seguían encontrándolo. Una morrita con anemia grave lo topó en un callejón. «Por favor», pidió, agarrándole el brazo. Samuel, contra su voluntad, le tocó la mano. Ella cayó de rodillas, diciendo que sentía el cuerpo ligero. La noticia corrió, y la multitud en el callejón se triplicó al día siguiente. Mientras, el cuate misterioso del traje volvió a aparecer. Encontró a Samuel en una plaza desierta, a medianoche, y repitió la oferta: «Ven con nosotros. Podemos protegerte, explicar qué eres». Habló de una organización que estudiaba fenómenos únicos, con laboratorios en Suiza. Samuel, con la tarjeta todavía en la bolsa, dudó. El tipo, viendo su resistencia, soltó una frase enigmática: «No eres el primero, pero podrías ser el último». Samuel, confundido, tiró la tarjeta al tajo, pero las palabras se le quedaron grabadas. La presión en Alfama llegó a un punto crítico. Una noche, un grupo de cuates, asusados por rumores de que Samuel era brujo, le aventó piedras a su callejón. Samuel escapó por un pelo, con un corte en el brazo.
El viejo Manel, su mentor en las calles, lo encontró temblando en un almacén. No puedes quedarte aquí, pequeño, le dijo, pasándole un chamarro viejo. El mundo no sabe qué hacer con alguien como tú. Samuel, por primera vez, pensó en rajarse de Lisboa. Pero, esa misma noche, Sofía apareció en Alfama, guiada por un chofer de la familia. Lo encontró en el almacén, con los ojos llenos de determinación. No puedes parar, le dijo, dándole un rosario que era de su abuela. Sé que ves cosas. Yo también las veo. Antes de que Samuel pudiera contestar, luces de faros cortaron la oscuridad. Diego, que había seguido a su hija, estaba ahí, con 2 guaruras. Esto se acaba ahora, dijo, con voz firme. Samuel, acorralado, sintió el relicario caliente en la bolsa. Por primera vez, oyó la voz de los sueños estando despierto. Todavía no. Lisboa, septiembre de 2023, estaba irreconocible. Alfama, antes un barrio de fados y recuerdos, se había vuelto el epicentro de un fervor y un desmadre. Samuel, el morro negro de 16 años que tocaba manos y cambiaba vidas, ahora era un símbolo que dividía la ciudad. Las multitudes en su callejón crecían, a pesar de los ataques y las acusaciones. Enfermos llegaban de todo el país, algunos hasta de España y Francia, cargando fotos de sus seres queridos o muletas que esperaban dejar. Samuel, con ojeras que parecían tatuadas y el cuerpo tan flaco que la ropa le colgaba, apenas podía respirar bajo el peso de las miradas. El relicario de Sofía, todavía en la bolsa, era su único ancla, pero hasta eso parecía vibrar con una energía que lo asustaba. Diego Fernández, el millonario cuya hija fue salvada, estaba al borde de un colapso. Lidiaba con la prensa, que lo presionaba por respuestas, y con Clara, su esposa, que veía a Samuel como santo. Sofía, ahora sana, pasaba horas dibujando escenas que decía ver en sueños, plazas atascadas, Samuel con manos brillando, una luz que venía del cielo. Diego, partido entre la lógica y lo que había visto, decidió actuar. Le ofreció a Samuel una última chance, una clínica privada, con científicos chidos, para protegerlo y entender sus curaciones. No puedes vivir así, le dijo Diego, en una reunión tensa en el Chiado. Samuel, con el rosario de Sofía colgando del cuello, le dijo que no. No soy una máquina para componer, contestó, con voz firme aunque estaba agotado. Sofía, que estaba ahí, le agarró la mano y le susurró, tú vas a saber qué hacer. Diego, derrotado, dejó ir al morro, pero dio órdenes a sus guaruras de vigilarlo. La iglesia, mientras tanto, estaba en crisis. El padre Antonio, de la C, encabezaba una campaña contra Samuel, llamándolo falso profeta en entrevistas y sermones. Juntó apoyo de los sectores más conservadores del clero, que temían que el morro desviara la atención de la doctrina. Pero el padre Miguel, el jesuita que documentaba las curaciones, ganaba aliados. Sus reportes, mandados al Vaticano, describían un chorro de casos, un cuate con cáncer en remisión, un pequeño con parálisis que volvió a caminar. No digo que sea milagro, escribió Miguel, pero es algo que no explicamos. El Papa Francisco, en Roma, leía los reportes con atención. En una audiencia privada, le dijo a un cardenal, si Dios habla por ese morro, ¿quiénes somos pa callarlo? Aún así, el Vaticano optó por la cautela, mandando a un emisario, el Monseñor Carvalho, pa observar a Samuel sin hacer ruido. Los sueños de Samuel, ya diarios, eran una mezcla de guía y carga. La voz, clara e insistente, le mostraba una plaza enorme, con miles de personas, y sus manos brillando como fuego. El tiempo está cerca, decía. Despertaba sudando, con dolores que le subían de las muñecas a los hombros. El miedo a sus propias manos crecía, pero no podía parar. Una mañana, una madre desesperada lo encontró en una iglesia abandonada, cargando a un bebé con fiebre alta. Samuel, a regañadientes, tocó al pequeño. La fiebre bajó en minutos. La madre, llorando, se hincó, llamándolo ángel. La escena, grabada por un peregrino, se hizo viral, y Alfama se puso aún más caótica. La policía, presionada, empezó a patrullar el barrio, mientras grupos radicales, asusados por el padre Antonio, amenazaban con sacar al impostor.
El cuate misterioso del traje volvió a aparecer, ahora con una oferta más directa. Una noche, encontró a Samuel escondido en un muelle desierto del Tajo. «Te estás muriendo por dentro», le dijo, señalando las manos temblorosas del morro. «Nosotros podemos salvarte. Laboratorios, respuestas, una vida nueva». Reveló que su organización, con base en Suiza, estudiaba a gente como Samuel desde hacía décadas, con tecnología que él no entendería. Samuel, tentado por la idea de escapar, preguntó, «¿Y qué quieren de mí?». El tipo sonrió. «No más lo que ya das, tu don». Samuel, sintiendo el relicario caliente en la bolsa, volvió a decir que no, pero se quedó con la tarjeta, ya toda arrugada. La voz de los sueños, esa noche, fue dura: «No entregues lo que no es tuyo». El punto de quiebre llegó en una tarde de lluvia torrencial. Una multitud se juntó en la plaza del comercio, donde Samuel, exhausto, había sido llevado por un grupo de peregrinos que insistía en que estuviera ahí. Los enfermos se amontonaban, gritando su nombre. Samuel, rodeado, empezó a tocar manos, una tras otra, cada curación dejándolo más débil. Un cuate con una infección grave cayó llorando, curado. Una señora con visión parcial gritó que veía colores. La multitud se puso en éxtasis, pero Samuel, pálido, se desplomó en el suelo, el rosario resbalándosele del cuello. Sofía, que había seguido al grupo con el permiso a medias de Diego, corrió hacia él, gritando por ayuda. La policía dispersó a la raza, y Samuel fue llevado a un hospital, bajo las miradas de reporteros y peregrinos. En el hospital, Diego y Clara llegaron, con Sofía llorando junto a la cama de Samuel. Los doctores, bien confundidos, dijeron que estaba en shock, con señales de un cansancio extremo, pero sin causa clara. Diego, viendo al morro inconsciente, sintió culpa por primera vez. «Lo presioné demasiado», murmuró a Clara. Sofía, agarrando la mano de Samuel, susurró: «No has terminado». Esa noche, el monseñor Carvalho visitó el hospital, rezando en silencio junto al morro. Dejó una carta del Papa, sellada, con instrucciones para que la abrieran cuando Samuel despertara. Días después, Samuel abrió los ojos. El hospital estaba tranquilo, pero Alfama, afuera, seguía hirviendo. Leyó la carta del Papa, que nomás decía: «Carga tu cruz con valor. Dios no da peso sin fuerza». Sofía, que no se despegaba de él, le dio el relicario, que los doctores habían guardado. «Tienes que decidir», le dijo, con una madurez que no pegaba con sus 12 años. Samuel, todavía débil, miró al Tajo por la ventana. La voz de los sueños, por primera vez en semanas, estaba callada, pero sentía algo nuevo, una certeza tranquila, como si supiera que seguía. Sin decirle a nadie, Samuel salió del hospital de madrugada, llevando solo el relicario y el rosario. Regresó a Alfama, pero no al callejón. En una placita chiquita, donde se juntaban los vagos, empezó a tocar las manos de los que vivían ahí, un viejo con tos crónica, una señora con heridas que no sanaban. Cada toque era más ligero, como si por fin entendiera que cargaba. La multitud volvió, pero ahora Samuel no corrió. Sabía que no podía curar al mundo, pero podía empezar ahí, con los suyos. Diego, enterado por Sofía, decidió no meterse, y creó un fondo para apoyar a los vagos de Alfama, en nombre de Samuel. El padre Antonio, derrotado por la ola de apoyo, cerró el pico. El padre Miguel, por su lado, siguió documentando, convencido de que la historia de Samuel se contaría por generaciones. Samuel nunca soltó que le decía la voz de los sueños, ni que vio en la plaza de sus sueños. Se quedó en Alfama, un morro de manos calientes y ojos antiguos, ayudando a quien se cruzara en su camino. Lisboa, poco a poco, volvió a la normalidad, pero el eco de sus curaciones nunca se apagó. El relicario, ahora colgando junto al rosario, brillaba bajo el sol, como si guardara el secreto de un milagro que no necesitaba explicación.